Aquí comienza Del Arco Político, con la conducción de Darío Del Arco. 2 horas de radio para entender lo que pasa. Acompañan a Darío Del Arco en Del Arco Político las siguientes empresas. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio. En Geneia nos propusimos liderar el mercado de energías renovables en Argentina y hoy lo logramos superando los 1000 megavatios de capacidad instalada con nuestros 10 parques eólicos y solares en operación. Seguimos creciendo, seguimos liderando. Geneia, número 1 en renovables. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón. Con Macro podés tener tu cuenta empresa gratis por 1 año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande. Pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar. When the story
tardes, ¿cómo les va? Ahora, a ver si me escucho bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, otra vez. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? 10 minutos pasaron de las 13, la temperatura 28.1. 28.1 y la sensación térmica está más o menos parecida, pero es una jornada 27.6, es la térmica, una jornada calurosa. Ya podemos decir una jornada de verano, aunque para el verano faltan exactamente 59 días. Donde la temperatura también está calentita es en el gobierno nacional y básicamente, si lo extendemos a nivel país, en todos los distritos, porque como ustedes saben, el domingo habrá elecciones para elegir diputados y en algunos distritos senadores nacionales, y por lo tanto hoy son los cierres de campaña. ¿Por qué? Porque mañana a las 8 de la mañana empieza a regir la veda electoral. Así que jugando los últimos cartuchos, tanto el oficialismo como la oposición en todas sus versiones, ¿no es cierto? Porque cuando decimos oposición no tenemos que pensar solamente en el justicialismo. Eventualmente hay sectores que están encarnados por otra gente, como Potencia en Provincia de Buenos Aires, con Talerico, o eventualmente en la Ciudad de Buenos Aires el propio Ricardo López Murphy, y también están los gobernadores unidos en los provinciales, ¿no? Este bloque que buscan también convertirse en una alternativa y que me parece que muy mal no les va a ir. De hecho, han tenido una representación interesante en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que estaremos hablando de esta cuestión, pero vamos un poquitito más a lo urgente. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional está embarcado en lo que va a ser el recambio de gabinete a partir de los resultados de las elecciones del 26. ¿Por qué? Porque el vocero presidencial, Manuel Adorni, ha sido electo legislador por la ciudad de Buenos Aires. Patricia Bullrich seguramente tendrá una banca como senadora nacional, y también Luis Petri como diputado nacional por Mendoza. Pero hay movimientos en el gabinete. Recordemos que el viernes pasado, según lo anticipó y con mucha certeza Luis Majul, y después voy a explicar esto por qué con mucha certeza. Bueno, el viernes pasado Gerardo Huerten le había anticipado a Karina Milei y al presidente Milei que iba a dejar su cargo el lunes 27. Bueno, se anticipó un tanto la jugada y ratificó su renuncia por escrito e hizo mucho ruido Gerardo Huerten en la jornada de ayer. Y hoy se confirmó por parte del propio Mariano Cunio Libarona que se va después de las elecciones también el lunes 27. Lo que no imaginábamos es que ya íbamos a tener un nuevo canciller. Y me parece que esta es una reacción a lo generado por un Gerardo Huerten que puso furiosos a los habitantes de la Casa Rosada, porque era un secreto a voces que se iba a ir, que iba a ser uno de los reemplazos por diferentes cuestiones que después vamos a desarrollar. Pero bueno, el canciller de alguna manera se anticipó y esto no gustó absolutamente nada en la presidencia. Una forma de decir, bueno, yo me voy, no me echan, qué sé yo, se pareció más a un portazo que a otra cosa. Y en el gobierno decían, bueno, sí, ya estaba claro que los cambios iban a venir después de las elecciones. Y bueno, me parece que la gente que tiene el manejo absoluto de la cuestión política y de aquellos que tienen un fuerte liderazgo, no le hacen esas cosas. Claro que el propio Javier Milei lo que ha dicho de manera sistemática es que a él no le gusta demasiado esto que tiene que ver con la política, por eso lo deja en manos de su propia hermana. Bueno, a un jefe, a un líder no se le tira una renuncia por la cabeza, mucho menos sin respetar los tiempos que se habían pautado. Innecesario en el marco de un cierre de campaña dar la sensación de que un gabinete se desintegra cuando en rigor el propio Huerten iba a ser uno de los hombres relevados por diferentes internas. Una de ellas tiene que ver con Santiago Caputo, un Santiago Caputo que ocupa cargos con gente propia en la Cancillería, un Caputo al que le cupo, Santiago digo, no Luis, al que le cupo un rol en lo que está relacionado a la reunión entre Milei-Besen y Milei-Trump, un Huerten que se desarrolló en el gabinete, estuvo menos de un año, pero en absoluta soledad, ¿no? Con internas con Santiago Caputo y sin la confianza de Karina Milei.
fue prácticamente un outsider, un hombre al que se le endilga desde la Casa Rosada, inclusive algunas terminales en sectores peronistas. Se asegura que puso mucho dinero en la campaña presidencial para Alberto Fernández. Bueno, también tendría que decir la Libertad Avanza que Huartain fue un aportante interesante y fuerte en la campaña de la Libertad Avanza. Lo cierto es que Gerardo Huartain ya no es más el canciller y hace un rato nada más, a las 12:19, la oficina del presidente distribuyó un comunicado que dice concretamente: la oficina del presidente informa que el canciller Gerardo Huartain ha presentado su renuncia a partir del día lunes 27 de octubre. El presidente Javier Milei le agradece al señor Huartain por los servicios prestados y por haber sido una parte instrumental junto al Ministerio de Economía y a la Embajada Argentina en Washington del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con los Estados Unidos. Acuerdo bilateral particular, ¿no? Yo no lo definiría tanto como acuerdo bilateral, a menos que hagas, entre paréntesis, la aclaración: acuerdo bilateral económico-financiero, no es un acuerdo bilateral vinculado con el comercio, claro está. Dice el comunicado: en su reemplazo, es decir, en reemplazo de Huartain, el nuevo canciller será Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino. De esta forma, el presidente Javier Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía y la visión pro mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su gobierno. El licenciado Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos. Además, el nuevo canciller continuará construyendo las alianzas internacionales con el objetivo de consolidar la reinserción de la República Argentina en Occidente y seguirá impulsando la batalla cultural que lidera el presidente Milei, tanto en el país como a nivel global, en defensa de los valores occidentales y de las ideas de la libertad. Señoras y señores, entonces, decir que ya tenemos nuevo canciller. Y por el otro lado, también confirmó su renuncia a partir del lunes 27, Mariano Cuño Libarona, un hombre que ya se sabía que se iba a ir. Algunos le atribuyen pocos resultados en su gestión, una exasperante lentitud en la puesta en marcha de proyectos, y esto habría que ligarlo con algunas observaciones y con algunas advertencias tempraneras del propio Mauricio Macri, que él, cuando comía entraña o milanesas con puré o papas fritas con Javier Milei, le había mencionado algunos sectores del gobierno que no funcionaban. Bueno, justicia, uno de ellos, la Cancillería, muchos desacoples, y recordemos que ya de la Cancillería había sido eyectada Diana Mondino, una Diana Mondino que había votado en contra, ¿no?, en Naciones Unidas, en contra del bloqueo de los Estados Unidos a Cuba. Algunos dicen que fue parte de una travesura, de una pequeña conspiración de la Cancillería, que bajaron como veña, como guiño, como autorización del gobierno esa votación, cosa que no era así. Entonces no bien se ejecutó esa votación, Javier Milei la echó en no muy buenos términos. Cuño Libarona dice: me voy muy feliz, dejé la vida en la gestión. Bueno, dejó la vida en la gestión, más que por la salud es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el gobierno precise. Ese fue el argumento que esta mañana Cuño Libarona ofreció, cuando ya se sabía también que era uno de los hombres de recambio del Gabinete Nacional a partir de las elecciones. Recordemos que Javier Milei dijo en varios reportajes que sí, que iba a haber que resetear, que esto iba a ocurrir después de los resultados. Y es más, dijo, bueno, después de los resultados del domingo vamos a ver cuáles son las necesidades en la reformulación del gabinete. A partir de ahí voy a dar a conocer los nombres. Tiró la primera piedra a Huartain, y ahora este comunicado en el que se utiliza ya esa gastada frase, ¿no?, de los servicios prestados. No digo que sea un ninguneo, pero es como decirle: mira, te fuiste y ya tenemos el reemplazante. No es que nos sorprendiste dando un portazo con tu renuncia escrita después de haber pasado el día viernes por Olivos.
Y yo digo que de manera tempranera Luis Majul tuvo aquella información porque recordemos que el viernes de la semana pasada Luis Majul tuvo 2 reportajes con Milei en el término de 24 horas. En 24 horas 2 reportajes, uno para la televisión y otro para la radio. Así que está claro que tenía información seguramente de primer agua, y esto fue lo que empezó a menearse, y a partir de ahí, bueno, se supo que ya era junto con Cuño Libarona, aunque lo de Cuño Libarona un poco más solapado, un ministro con boleto picado. Decía, estamos en cierre de campaña, en un rato nada más, o en algunas horas, estará Javier Milei en Rosario. Un intendente de Rosario, Pablo Hapkin, que ha dicho que bueno, que no era necesario, que Milei va a Rosario a instalar la grieta, medio como que había sugerido que se eligiera otro lugar para hacer el cierre de campaña. Milei había estado entre Córdoba y Santa Fe, eligió Santa Fe porque lógicamente quiere tener una mayor cantidad de bancas en la Cámara de Diputados, también senadores. No elige senadores Santa Fe, pero sí es importante la partida que allí se juega, porque Puyaro se ve como un gobernador fuerte, que puede tener ascendencia en las próximas elecciones, sobre todo porque impulsa a su vicegobernadora. Es uno de los principales bastiones electorales de la República Argentina, junto con la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán. Entonces allí estará haciendo el cierre Javier Milei, custodiado por la policía provincial, por la policía santafesina, pero también de acuerdo a lo que me comentaban, por fuerzas federales. Y esto es importante teniendo en cuenta cómo han sido algunas de las características de las incursiones de la Libertad Avanza, básicamente de Javier Milei, por el interior de la República Argentina, sobre todo también por el interior de la provincia de Buenos Aires, con escraches o manifestaciones o caravanas que no pudo concretar, en Mar del Plata, en Moreno, Lomas de Zamora, algunos actos, en distintos lugares del interior de la República Argentina, donde han bastado 5 minutos para utilizar un megáfono y después dar por terminado el acto. En fin, es el cierre que va a tener la Libertad Avanza. Aquí en provincia de Buenos Aires quedó todo en manos de Diego Santilli, porque el presidente decidió bajarse de la campaña en la provincia de Buenos Aires, tal vez teniendo demasiada data de cómo pueden ser los números que se vienen el domingo, y privilegió algunos otros escenarios, por ejemplo esto que les comentaba de Córdoba. Y por el lado del peronismo, cito a Axel Kicillof, teniendo en cuenta la importancia de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se estará cerrando Kicillof en San Martín, básicamente. No hay un acto centralizado, se dice que allí va a estar Sergio Massa, un Massa que después de haber evaporado miles de millones de dólares en su propia campaña presidencial como ministro de Economía y paseándose casi como un presidente de facto durante la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, desapareció. Ahora solamente lo que ha hecho es un instructivo de cómo votar, pero un impresentable para una campaña en la que el peronismo quiere tener algún tipo de buenos resultados en provincia de Buenos Aires. Estaremos hablando de economía, porque todo parece ser insuficiente. Los argentinos somos tan incorregibles que hasta le están peleando, ¿no?, al Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y al propio Donald Trump, la cotización del dólar, ¿no?, porque el Tesoro de los Estados Unidos pone y pone y pone. Ayer puso $500 millones para que el dólar no pasara el techo de la banda de flotación, y sin embargo todo pareciera ser insuficiente, a punto tal de que el dólar se mantiene allí alto en la cotización de esta jornada. Estamos hablando de valores que están un poco más arriba de lo que le gustaría el gobierno, 1.505 el oficial, el Blue 1.540, el contado con liqui 1.587, y del riesgo país, a pesar de todos los esfuerzos, ¿no?, de los anuncios, del swap de 20.000 millones, de la intervención en el mercado cambiario, el riesgo país 1.123 puntos porcentuales. Así que para hablar de esta cuestión económica vamos a recurrir a quien siempre nos ayuda y que tiene una visión por ahí menos contaminada, un tanto más alejada de la que tienen los economistas locales. Por eso recurrimos una vez más a Claudio Loser,
ex director del Fondo Monetario Internacional. Claudio, Darío del Arco desde Ecomedios lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Darío? Bueno, muchas gracias por atendernos siempre. Queremos consultarlo a ver cuál es su opinión, justamente desde un lugar que no tiene que ver con nuestro micromundo aquí en la Argentina, de lo que está pasando en el país. No solo el swap de los 20.000 millones de dólares, sino que pareciera ser que nada alcanza para contener esto que no sé cómo definirlo. Tal vez incertidumbre por los resultados electorales o falta de confianza en el gobierno. Bien. Primero, para que se note de que estoy en otro ambiente, estoy en Washington en el otoño. Esta mañana hacían más o menos 8 grados, ahora está en 15 grados, o sea que tengo la cabeza mucho más fresca, a pesar de que me tiene preocupado la Argentina. Sí, acá vamos a tener 30, Claudio, hoy, 30 de máxima, estamos en 28.6. Vamos a hacer una negociación y creo que va a ser muy razonable. Bueno, yo creo, evidentemente, todo lo que dijo es muy razonable. Es por un lado de que la gente no tiene confianza en el gobierno un poco. Segundo, porque faltando 2 días para elecciones, la gente dice, por si acaso, yo no sé qué va a pasar, no tengo suficiente confianza en los resultados electorales, entonces me mantengo en el dólar, ¿no? O sea, las cantidades son importantes, o sea, lo que ha intervenido el Tesoro de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos está cerrado, algo que, claro, en la Argentina no se piensa en eso, pero es un esfuerzo muy grande del gobierno de los Estados Unidos en este momento. Y bueno, la gente no es que haya grandes cantidades de compras y ventas, pero por si acaso la gente dice yo o no vendo mis dólares todavía o por si acaso compro. Y es desconfianza en el gobierno, yo diría, como se ve desde afuera, no que los mercados no le tienen confianza a Milei, sino que tienen miedo de que no pueda, de que no le vaya bien en las elecciones. Entonces, en un mundo donde la gente diversifica la cartera, llamémoslo así en forma muy fría, dice, bueno, por si acaso yo me salvo. Claro. Ahora, Claudio, la pregunta que muchos se hacen acá y que yo también me hago es ¿qué decirle bien al gobierno de Milei a las elecciones y qué decirle mal o más o menos? Bueno, yo soy un simple viejo economista, pero yo diría lo siguiente. El mínimo de irle bien a Milei es que tenga 33%, digamos, de los votos en la Cámara de Diputados. Si tiene 34% solo, está muy bien. Si tiene ese porcentaje, digamos, y se le aumenta, aunque salga un poquito menos, pero uno aumenta porque hay gente de otros partidos que por supuesto ahora van a decir que nada que ver, pero que después van a estar dispuestos a negociar porque así es la política, no hay amistades, sino que hay intereses, entonces le puede ir más o menos bien. Si le va peor que eso, entonces realmente irle mal. Nadie piensa que Milei pueda tener un número cercano a la mayoría en la Cámara de Diputados, y menos en la Cámara de Senadores. ¿Usted cree que el apoyo, la continuidad, el apoyo generoso, para utilizar una palabra de Trump, depende de estos resultados? En todo caso, el lunes habrá que ver cuál es el compromiso del Tesoro y cómo abren los mercados. El Tesoro básicamente está diciendo, miren, si los votos van mal, yo no puedo apoyar. Eso, o sea, lo van a hacer un poco disimulado, no es que no van a apoyar a Milei, pero si realmente las cosas están mal y Milei pierde en forma importante, entonces ahí
yo creo que el Tesoro, bueno, ya tiene ya tiene el swap, por supuesto puede quitar el swap, pero no es que le vayan a quitar el apoyo inmediatamente, pero claramente no van a intervenir más en el mercado y cosas por el estilo. Me interesa lo que dijo recién. Es Me interesa lo que dijo recién, Claudio. ¿Puede quitarle el swap eventualmente o ya está firmado y eso no se modifica? Bueno, está firmado, ya está. Yo no sé cuáles son las cláusulas que pueden decir por fuerza mayor lo saco. O sea, Trump no se caracteriza por su respeto a los contratos. Ajá. ¿Ok? Y no se va a inmolar, ante un gobierno que eventualmente no muestra la posibilidad de tener un tercio en las cámaras. Exactamente. O sea, hay que ver la capacidad de operativa que tiene Milei. Pero si realmente se ve que tiene muy escasas posibilidades de manejarse, en ese caso creo que Trump no va a tener ninguna no va a sentirse limitado en términos de su palabra. Ajá. 1123 es el riesgo país en este momento, Claudio. ¿Esto qué implica? Claro, casi en niveles similares a antes que Scott Bessent dijera vamos a hacer lo que sea necesario para apuntalar a la Argentina, ¿no? Claro, yo creo que esta semana, o sea, dado los miedos, los inversionistas son lo que se llama en inglés risk averse, tienen aversión al riesgo, o sea, en forma racional. Y puede decir yo que estoy dispuesto a ayudar a Argentina, pero por si acaso yo me cuido. Ajá. Y dada la historia de Argentina, eso es. Yo no sobreleería lo que está pasando esta semana. Ajá, ajá. Ahora, usted me va a llamar Darío y me va a decir, Claudio, te equivocaste tan feo que te tendría que dar vergüenza. Loser, Luis Tarulo lo saluda. Hola, Luis. Encantado. Bueno, para ponerlo en términos argentinos, en este tango que están bailando un poquito complicado, enredados, Argentina y Estados Unidos, tampoco hay que olvidarse del otro bailarín, que Estados Unidos y Trump, especialmente internamente, no la está pasando muy bien, o por lo menos tiene muchas protestas internas, muchos reclamos, y mucho de eso también vinculado con esta ayuda a la Argentina, que por ejemplo, como se ha visto semanas atrás, los farmers se la hicieron sentir, ¿no? Sí, bueno, ahí yo diría lo siguiente. Claramente, o sea, no es que la Argentina sea crucial, pero el problema es que los farmers están siendo afectados. Bueno, no, déjenme hacer un paso para atrás. Hay una lucha muy fuerte entre demócratas y republicanos. El gobierno no funciona. Los empleados del gobierno están o trabajan sin recibir dinero o no trabajan y no reciben sueldo. Y claro, hay ciertos trabajos importantes que hay que hacer y que no se hacen en términos de los vuelos, en términos de ayuda familiar, en términos de ayuda a los agricultores. Entonces es un problema serio. Está cerrado el gobierno, no como los senadores y diputados, digamos, sí cobran, entonces no les importa tanto, perdón que lo ponga en esos términos, pero está en una situación difícil, absolutamente. La ayuda a la Argentina, por eso dijo, yo ayudo a la Argentina, pero están todos empobrecidos, están exagerando, sí, claro. Yo diría, a pesar de todos los problemas, para el consumo interno. Para la tribuna interna. Pero claro, sí. Evidentemente Trump tiene una oposición muy importante. Todavía no es que la oposición tenga la mayoría,
pero evidentemente ha perdido votos últimamente. Claudio, la última tiene que ver con algo que usted ya conoce y muy bien, que es el Fondo Monetario Internacional. Este escenario, ¿cómo es leído y en todo caso cómo empieza a jugar el fondo después de los resultados del 26? El fondo va a seguir dando apoyos. Trump puede decir no, pero el fondo va a seguir dando apoyos. No le va a dar dinero fresco porque no hay para dar dinero fresco. Pero va a seguir apoyando y van a decir, bueno, tiene que cambiar el programa en esta forma o en esta forma. Hay que ver de alguna manera cómo se adapta el programa si le va mal. Pero yo no pienso que el fondo en sí va a abandonar a la Argentina. Gracias, Claudio, como siempre, ha sido muy amable. Perdón que no haya podido ser más concreto que esto. Muy clarito, muy clarito. Muchísimas gracias, que siga muy bien. Un placer. Gracias por la paciencia. Por favor. Gracias a usted, gracias. Estábamos hablando con Claudio Loser, exdirector del Fondo Monetario Internacional. Queríamos tener una visión justamente como la de Loser, ¿no? Desde el exterior, nos dijo, está en Washington con una temperatura bastante, por lo menos para mí, más agradable. Acá 29.9. Ahora 29.9, estamos ya, y allá estaban 15. Sí, claro, 15. Exactamente la mitad, con lo cual, divino. Pero bueno, acá 29.9, la temperatura política y económica es alta. Por las nubes. Muy por las nubes. Insisto, el dólar oficial, 1.505, mañana será la última ronda bursátil antes de las elecciones, el dólar blue sigue siendo pedido, 1.540, el contado con liqui, que como siempre decimos es el que maneja las empresas, las grandes empresas, 1.587, sería el dólar sin cepo, el otro es el dólar MEP, el dólar bolsa, que está en 1.567, y el riesgo país 1.123, recordemos que cuando habló Scott Bessent aquella primera vez que iban a hacer lo necesario y después vino la reunión con Bessent y después la reunión con Trump, el riesgo país había bajado a cerca de los 800 puntos, 780, 800 puntos. Ya estamos en 1123, la gente que se quiere cubrir, y digo, no es para sembrar pánico ni mucho menos, porque muchos los que se quieren cubrir ahora, el lunes o el martes o el miércoles, cuando haya que pagar impuestos, cuando haya que ir al supermercado, eventualmente van a tener que vender. Lo que pasa es que los argentinos somos así porque, como decimos en el campo, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Entonces, bueno, vienen las elecciones, nos cubrimos, sí, mira, tengo esta cantidad de pesos, 15.000, me van a quedar 20.000 al mes, bueno, voy y a ver, me cubro por las dudas. No sea cosa que después tenga que vender a menos, porque Luis Caputo acaba de decir también, estoy más que cómodo con el valor del dólar. A días de las elecciones, el ministro de Economía reafirmó el esquema cambiario y descartó cambios en el equipo económico. Esta elección es más importante que la de 2027, dice. Y bueno, él lo que sostiene es que está cómodo con este dólar en la franja de los 1.500 pesos. Y vamos a escuchar, aunque lo vamos a hacer de manera tal vez un tanto desprolija, algunas declaraciones justamente que hacía las últimas horas Caputo en una exposición en la que deja muy en claro, ¿no es cierto?, que no va a haber modificaciones en la banda del dólar, la banda de flotación, que no va a cambiar absolutamente nada en lo que se viene después del 26, y más o menos esto es lo que justamente decía el ministro de Economía. Estamos más que nunca enfocados en esta segunda etapa. Tenemos claro que para eso vamos a necesitar mayor gobernabilidad y para eso, como dije antes, es muy importante el voto. Recién me lo preguntaban afuera y no me gusta ser irrespetuoso, pero realmente siento que tengo que decirlo, por lo menos es lo que yo pienso, y yo no soy un fanático digamos, lo digo objetivamente como argentino. Realmente un voto no kirchnerista que no va hoy a la libertad avanza, me da mucha lástima por los argentinos, porque es prácticamente un voto perdido. Y lo digo ¿por qué? Porque el mundo está mirando estas elecciones. Es increíble lo que le estoy diciendo. O sea, yo vengo de las reuniones del G20 y el Fondo Monetario. Yo no podía creerlo.
O sea, el mundo está mirando estas elecciones porque el mundo está mirando a Argentina. Y entonces el mundo quiere ver que nuestra gente revalida este curso. Bueno, dos términos por lo menos para rescatar. Uno, que utiliza la palabra gobernabilidad, algo que le está exigiendo los Estados Unidos a propósito de lo que es el swap y de otras iniciativas que, bueno, tienden a buscar unos 20.000 millones de dólares más para la Argentina para reasegurar todo lo que tiene que ver con el incremento de las reservas y también, bueno, lo que le permitirá pagar a la Argentina los compromisos del año que viene. Hay compromisos serios en enero y también en julio de unos 9.000 millones de dólares. Y por el otro lado, esto de convalidar la gente, bueno, es lo que está pidiendo, es lo que están pidiendo también desde afuera y lo que ha sugerido el Fondo Monetario, y tiene que ver con esto de que justamente el gobierno tenga por lo menos un tercio de la Cámara de Diputados para poder sostener los vetos presidenciales por un lado, y por el otro también evitar algo a lo que el gobierno, aunque no lo diga, obviamente no lo puede decir, tiene pánico, que es a la posibilidad de un juicio político. Así que un tercio en la Cámara de Diputados hoy por hoy es mucho más importante que la discusión del número que va a sacar cada uno de las elecciones nacionales, porque, bueno, lo importante acá es cuántas bancas la Libertad Avanza va a conseguir. Sí, Luis. No, Darío, dos cositas antes de, no sé si tenemos un corte, pero te quería decir dos cositas. Una, el placer de escuchar a Loser como que toma una persona que toma distancia de la chiquita nuestra, sin desmerecer, ¿no? Pero digo, del microclima en el que vivimos nosotros, ¿no? Entonces, con qué tranquilidad y lucidez puede hacer un análisis, ¿no? Y un análisis correcto de lo que pasa, que nosotros a veces con la vorágine no lo podemos hacer. Y otra, Darío, te quiero decir algo muy importante para la gente, y que esto tiene que ver el periodismo también, no es menor. Estuve viendo en estos días en algunos portales, algunos lugares, dicen 4 días de feriado bancario tras las elecciones. Ojo, por lo que vos dijiste recién, me hiciste acordar con esto del dólar, las operaciones, etcétera. No se coman la curva, como decimos en la calle. Ojo, son informaciones mal presentadas simplemente para atraer lectores, porque 4 días de feriado bancario no va a haber después de las elecciones. ¿A qué se refiere eso? Si abrís la nota, se refiere a los 4 feriados inamovibles que va a haber de acá a fin de año, como puede ser el 8 de diciembre, el 25 de diciembre, ¿no es cierto? Fin de año, esos días que no trabajan los bancos. Incluso te digo más, no sé qué cae el 6 de noviembre, pero el 6 de noviembre es el día del bancario. Ajá. Entonces no se trabaja. Pero, día jueves. Exacto, sí. Pero esos días sí son feriado bancario, pero te lo presentan como 4 días de feriado bancario. ¿Cuándo feriado bancario, Luis? Claro, cuando son los feriados, cuando no se trabaja, cuando es feriado directamente. Sí, entonces, pero ¿por qué traemos a cuento lo de los feriados bancarios? Porque vos dijiste eso de que nosotros el lunes vamos a ir, pero porque está saliendo en algunos portales. Dice, después de las elecciones va a haber 4 días de feriado cambiario o bancario. Digamos una opereta que puede llegar a ser cierta, pero es una opereta que son marginales. Tonterías periodísticas de alguna prensa que lo hace para vender y atraer, ¿me entendés? Okay. Como título, irresponsable diría yo, porque mucha gente cree que lunes, martes, miércoles, jueves de la semana que viene va a haber feriado bancario. No, mentira. Son 4 feriados que se avecinan en el resto del año, y que esos días obviamente no hay banco, no hay cambio, no hay nada. Okay. A eso iba con esa aclaración. No se coma la curva de que, porque mucha gente por ahí sale desesperada, hoy mañana dice, oye, feriado bancario, cambiario, entonces ¿qué? Corralito. No, basta, no pasa nada. No pasa nada, no hay ningún cambio. La vida, el lunes, depende de nosotros, pero el lunes supuestamente la vida es normal. Muy bien, 13:43, pido mil disculpas, la verdad que se me había pasado la primera tanda, la vamos a hacer de manera demoradísima, pero la hacemos. 13:43, 29.9 la temperatura. Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.
Soy Fernando Andrés Burlando, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Necesito que me acompañes con tu voto. Propuesta Federal para el Cambio. Fernando Burlando, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 299. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hacer las cosas bien es que la ruta 3, 5 y 7 sean autopistas, de una vez y para siempre. Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos enseñaron que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, que no hay libertad sin igualdad, que no hay igualdad sin libertad, que ser honesto es un deber y que el poder no tiene sentido si no se lo pone al servicio de los que menos tienen. Lista 305, Movimiento Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín, Marina Cassese, Gustavo López. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ley diputado, peronismo renovado. Lista 501, Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Fernando Grey. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Como vos, estoy cansado de la vergüenza en el Congreso. Queremos una alternativa coherente, con coraje y experiencia. Voten en Provincia de Buenos Aires por Juan y por Elsa. No se olviden, el 26 de octubre, Coalición Cívica. Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Elecciones, discursos, cotizaciones, cadena nacional, Boca, River, piquetes, paros, tomas, CGT, bolsas, subas, bajas, chicanas, internas, juicios, jubilaciones, paritarias, salarios, decretos. Del Arco Político. Todo lo que tenés que saber para entender lo que pasa. Con Darío del Arco. Todos los jueves de 13 a 15 en Ecomedios.
13 horas y 49 minutos en toda la República Argentina, 29.9, la temperatura 29.9, la sensación térmica. Después vamos a repasar un poquitito el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, pero lo que escuchaba esta mañana muy temprano es que, bueno, que las altas temperaturas, para los que les gusta, ¿no? Que la disfruten, bueno, en esta semana, porque la semana que viene entra un frente frío del sur y que las mínimas van a ser de 6 grados o 9 grados, con lo cual lo que podrían hacer es no guardar ni llevar la parte de arriba del placar lo que está vinculado a un abrigo, ¿no? Ay, Dios mío, Darío, pero mira, yo tengo un sobre todo que lo usé un par de veces, ya ni se usa el sobre todo a esta altura. Ya ni se usa, porque no hace tanto frío como para el sobre todo, ¿no? Aparte, cuando llegás a un lugar te lo tenés que sacar, o si no, usas el sobre todo con una remera o una camisa abajo directamente, porque te morís de calor cuando entras a lugares calefaccionados. Y tengo un sobre todo que lo tengo ahí, que va y viene, y no lo guardé en el ropero. Sí, claro. Lo tengo, va como la naranja del mono liso, ¿viste? Va de la cocina, de la cosa al comedor, de la sala al comedor. Así va, y lo tengo ahí por las dudas. La otra vez le pegué una usadita, salí en una cosa, en una emergencia, y estaba frío, y digo, bueno, ya que está, me lo pongo. Y la verdad que me sirvió, pero una locura. Pero, bueno, ¿y cómo se enferma la gente? ¿Cómo nos enfermamos? Ah, sí, claro, sí. Bueno, ya no son los fríos de antes, ¿no? Por eso mucha ropa, inclusive yo también tengo algunas camperas que este año ni siquiera las descolgué. Las tengo ahí en el placar, ni siquiera las descolgué porque, bueno, yo sufro el calor, disfruto del frío, así que una camperita liviana es lo máximo que he usado, ¿no? Vos sos como Carlos Saúl, que tenía una temperatura... Decía, sí, porque decía que hacía control mental, ¿te acordás? Sí, no sé si era control mental, pero hay gente lo que decía él. Claro, él decía daba más importancia al tema, pero hay gente que tiene una térmica interna interesante y bueno, y algo tenía, o usaría una camiseta debajo de la camisa, no sé, pero sobre todo yo nunca lo vi con sobre todo a Menem, siempre con traje, ambo, con ambo, ni siquiera traje con chaleco, con ambo. Y todos andaban muriéndose de frío cuando subían a los aviones con esos vientos, aparte impresionante. Y vos has viajado en las coberturas y el hombre andaba de saco y corbata, ¿viste? No sé. Luisito, a ver, voy a repasar unos titulitos del portal Infobae. Vos me vas a dar qué tema vas a desarrollar después y vamos a hacer una nota. El gobierno confirmó a Pablo Quirno como nuevo canciller, se lo contamos. Luis Caputo, estoy más que cómodo con el valor del dólar. Enrique Piñero denunció a quienes apuntan con láser a los aviones, es un grave delito. Esta es una noticia o una información que viene de la semana pasada también. Conmoción en la NBA, arrestaron al coach Chancey Billups y a la estrella Terry Rozier, que no los conozco porque no soy fanático del básquet. Lourdes de Bandana reapareció tras el escándalo por la denuncia de su madre. Me acabo de levantar, dijo. Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami. Estoy muy contento de seguir aquí. Hasta los 41 años firmó Messi, ¿eh? Así que, y para cerrar con la última, por ahora, Cristina Kirchner, el experimento libertario fracasó, el freno a Milei empieza este domingo. Claro, la exitosa arquitecta egipcia. Luisito, ¿cuál va a ser el título nada más? Porque ya nos vamos a ir a una nueva nota, en este caso con Ricardo López Murphy. Y viene larga la cosa, no pueden todavía subastar o decomisar o lo que sea los bienes y tampoco devuelven el dinero en la causa vialidad. ¿Te acordás que los condenados por la causa vialidad, encabezados por la expresidenta Fernández de Kirchner, tienen que devolver, según la justicia, alrededor de 500 millones de dólares, ¿no? Producto de aquellas maniobras en la provincia de Santa Cruz, donde también está condenado Lázaro Báez. Bueno, no lo devolvieron, no se ponen de acuerdo qué hay que rematar, el tribunal está analizando o pide detalles para proceder a los remates de los bienes, de lo que sea, y el fiscal Luciani está que trina. El fiscal es el que pidió la pena. Así que después lo charlamos. Dale. Lo volvió a pedir públicamente. Cerremos el tema ahora, dale tranquilo. Bueno, dale tranquilo. Bueno, en una charla en el Rotary, acá en Buenos Aires, expuso el fiscal Diego Luciani y dijo que es la pelea que estamos dando, ya hicimos las presentaciones necesarias y esperamos que el tribunal actúe. Solo pedimos que se cumpla la sentencia firme. El decomiso, como te decía, 500 millones de dólares en total. Si se prorratea esto, y tendría que ser más o menos 50 millones de dólares, digamos, para ponerlos en la moneda que todo el mundo entiende. Y además porque si es en pesos tenés, pero no sé cuántos miles de millones de pesos. Hay que ir por los bienes, así dijo el fiscal. Y esto también implica una especie de choque con el tribunal oral, porque el tribunal oral que condenó a Cristina Fernández
y a sus consortes de causa, pero además esta sentencia, que fue confirmada por la Corte Suprema, implica, como te decía, la devolución o directamente remate, decomiso, etcétera, de los bienes, hasta cubrir la suma producto del fraude que determinó la justicia. Ahora bien, hay una diferencia acá. Ellos dicen, en el tribunal dice que ese periodo de bienes que debe ser observado y eventualmente rematado debe abarcar desde la presidencia de Néstor Kirchner, 2003, hasta el 2015, que implican las dos presidencias de Cristina Fernández. Correcto. Todo lo que hayan comprado, hayan tenido, hayan obtenido en esa etapa. Ahora, posteriormente, no. ¿Qué pasa? Hay un detalle, que hay unos bienes que fueron transferidos a Máximo Kirchner, según las informaciones que trascendieron, que se dieron a conocer recientemente, en el 2016. Entonces, dicen, ese bien entonces entra en el periodo mencionado, hasta el 2015. Porque si hubieran sido transferidos antes o hubieran sido comprados después, bueno, es otra historia. Pero esto fue transferido en el 2016, o sea, que implica que eran de antes. Bueno, hay toda una discusión sobre ese punto, donde el tribunal todavía no avanza con eso. Pero el fiscal Luciani insiste, dice, bueno, lo que sea rematen, lo que sea. Entonces, él dice, la Corte Suprema confirmó esto, cosa juzgada. Esto implica la pena confirmada y también la cifra en juego también confirmada. Pero el tribunal pide más precisiones. Y ahí está el choque. Y dijo Luciani, las expresiones políticas también, demostramos que los presidentes Néstor y Cristina Kirchner instalaron en Santa Cruz un auténtico sistema de corrupción institucional mediante la manipulación de la obra pública. O sea, lo que dijo en su alegato. Y puso como ejemplo a Lázaro Báez. Lázaro Báez, que en 2003 no tenía bienes registrables, dijo Luciani, acumuló en 12 años más de 420.000 hectáreas. ¿En qué año 2003 no tenía bienes No tenía registrables? bienes. Mirá Y en vos. los 12 años Ajá. posteriores adquirió 420.000 hectáreas, o sea, 20 ciudades de Buenos Aires según la superficie. Más de 400 inmuebles, estancias, hoteles, aviones, vehículos y 55 millones de dólares fugados al exterior. Eso es la corrupción, remarcó el fiscal Diego Luciani, que también apuntó contra Alberto Fernández, lo acusó de la gestión del expresidente, de haber sufrido operaciones y presiones impensadas en democracia. Y también, 2 días después de mi exposición, Fernández dijo por televisión, Nisman se suicidó, espero que Luciani no se suicide. Aclaro algo, dijo Luciani, la hipótesis judicial es que a Nisman lo mataron. O sea, recuerda esas desafortunadas expresiones de Alberto Fernández después del alegato que dio Luciani, pidiendo 12 años, recordamos, 12 años de cárcel pidió para todos los acusados en esa causa, pero finalmente el tribunal le dio 6 años y la Corte, que podía haber modificado ese número, no lo modificó y lo mantuvo en 6 años con inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ajá. Muy bien, lo dijo Luis Tarulo. Recién hablábamos y poníamos un audio de Caputo, ¿no? Y también declaraciones que hizo esta mañana. Bueno, que está bien él con este valor del dólar. 1.500 está holgadamente arriba, dice Luis Caputo. La verdad que a mí me cuesta entender un poquitito, porque el ministro de Economía argentino lo que dice es que 1.500 pesos el dólar por dólar está holgadamente arriba. Ahora, si uno escucha los argumentos de alguien que supuestamente puede tener una visión diferente, pero que tal vez maneja más resortes vinculados con la economía y la finanza, como es el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que el argumento para que el Tesoro participe en compra de pesos es que el peso está muy devaluado, que está muy bajo y por lo tanto es negocio comprar ahora para vender después más caro. ¿En qué quedamos? ¿Está holgadamente arriba el dólar en 1.500 o, como dice Scott Bessent, el peso está barato y hay que comprar o los va a comprar a Estados Unidos para después venderlo más caro? No, es contradictoria una posición, pareciera, con otra, pero vas a saber cuál es la realidad, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquitito de Mauricio Macri, porque después de un bajísimo perfil y también después de mucho silencio, en el marco de lo que ha sido esta campaña, después de haber habilitado un acuerdo aquí en la ciudad de Buenos Aires, creo que le había delegado
facultad negociadora de Ezequiel Sabor, teniendo en cuenta que Jorge Macri no tenía en ese momento buena relación ni buena sintonía ni con Javier Milei ni con Karina Milei. Bueno, se habilitaron los canales correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires y después en Provincia de Buenos Aires también el mandato o el visto bueno a Cristian Ritondo para cerrar allí una alianza. Ezequiel Sabor era el secretario de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, claro, que fue un operador, un hombre de muy bajo perfil que le resolvía muchos despioles en la ciudad. Así es. Sí. Y bueno, después de esto prácticamente Mauricio Macri desapareció de la escena, desapareció de la campaña, anduvo jugando al bridge por creo que por Dinamarca, estuvo de vacaciones en Madrid con su familia y ahora regresó, dicen que está en Villa Langostura, pero antes hizo una fotografía las últimas horas con candidatos del PRO, de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, entre otros, para nombrarlos, no a todos, Fernando de Andrés, que es una suerte de mimado, de político mimado por parte de Mauricio Macri, que fue su secretario general, también el Colorado Santilli, Finocchiaro, lógicamente ninguno con busito violeta, como lo hicieron Finocchiaro y Diego Santilli cuando fueron a largar la campaña allí en Villa Elisa, La Matanza, que tenían los buzos junto con Ritondo violeta de La Libertad Avanza y demás. Y esta fotografía, que fue publicada inclusive por Macri en su cuenta de X, generó, no digo malestar, pero tampoco fue demasiado bien vista por parte del gobierno nacional, porque se le recriminaba, para ponerlo entre comillas, en algún ámbito, y con los demás, ¿qué? ¿Por qué no está Macri con la cabeza de lista, por ejemplo, en este caso con Fargosi? ¿Cómo es el nombre de Fargosi? Alejandro Fargosi, en Ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, habría que preguntárselo a Macri primero, pero lo que está haciendo Macri es poner su cara y una fotografía por los candidatos que él quiere que entren en la Ciudad de Buenos Aires, porque en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque, es una forma de garantizar presencia del PRO en el Congreso que viene, y ya que hablamos de Fargosi, habrá que ver, porque los números van a ser los que canten la verdad. Las encuestas se han equivocado, se siguen equivocando mucho en las distintas provincias y en el ámbito nacional, pero lo que están mostrando muchos sondeos es que el porcentaje de votantes en favor de Patricia Bullrich como candidata a senadora no se transfiere, no se traslada ni se verifica a la hora de ver la categoría de diputados, donde Alejandro Fargosi es cabeza de lista. Un Alejandro Fargosi desconocido para el común de la gente, conocido tal vez en el ámbito periodístico, en el ámbito de los abogados, en el ámbito judicial, pero un desconocido, un ignoto para la gente de a pie. Así que allí están apuntando a ver cómo en las horas que queda se reafirma o se apuntala un poquitito la figura de Fargosi, porque hay un convencimiento y también algunas muestras a través de sondeos. Ya tenés que levantar, Luis, es la tercera vez que suena, dejá de hacer pereza, de seguir haciendo modorra. Digo, para terminar con esto, no se verifica el número de Patricia Bullrich en categoría de diputados, y es lo que entonces se trata, de apuntalar, porque lo que se ha verificado es un crecimiento en la intención de voto de una alternativa que no tiene que ver con la polarización, que no tiene que ver con Bullrich o Recalde, que no tiene que ver con Itay Hatman o Fargosi, y estamos hablando de Ricardo López Murphy, que habría crecido, lo pongo en potencial, de acuerdo con lo que dicen los consultores, habría crecido en la intención de voto en las últimas horas de aquellos que no se quieren someter a esta idea que pregona el ministro de Economía, me parece de manera irresponsable, de que todo voto no kirchnerista que no vaya a La Libertad Avanza es un voto perdido. Nunca en una democracia un voto es un voto perdido, tendría que tener una mayor responsabilidad, un mayor sentido democrático Luis Caputo. Todo voto es respetable, más
aquellos que tienen que ver con la consolidación de un sistema. Lo otro es parte de campaña del miedo, es show el caos, que ya lo hemos vivido mucho los argentinos, así que, claro, está clara la desesperación, voy a cambiar la palabra, está clara la intención de Luis Caputo de llevar o intentar llevar agua para su molino, porque necesita que se reafirme en el Congreso el rumbo de Javier Milei, pero esto de hablar de un voto perdido al no kirchnerista que vote otras opciones, me parece verdaderamente no solo irresponsable, sino de muy mal gusto, ¿no? Yo te doy, a ver si te gusta este eslogan, cómo le gustaría al oficialismo tener un López Murphy cabeza de lista. Bueno, porque, por lo que dijiste recién de Fargosi, y nombraste a Ricardo López Murphy, ¿no? Uh-huh. ¿Qué diferencia? Estoy hablando de envergadura política, ¿no? Y de conocimiento de la sociedad, para hablar desde un lado de la oposición, ¿no es cierto? Pero bueno, obviamente López Murphy no comulga, por lo menos en esta etapa, con las ideas libertarias, así que era imposible. Y Fernando de Andrés, que lo nombraste, está quinto en la lista de Fargosi. Claro, bueno, está ahí en el límite, justamente por el número no tan bueno de Fargosi, es que podría llegar a quedar afuera, si la elección no es muy buena en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, es el pollo político de Mauricio Macri, ¿no? Más allá de lo que dijiste de que las encuestas, viste, siempre le erran, bueno, ni hablar de un par de encuestadoras que directamente decían que en La Matanza perdía por 10 puntos Espinosa y terminó ganando por no sé cuánto. Bueno, pero bueno, al margen de eso, digo, ¿no? Porque tomarlo con pinzas todo esto, digo, hay algunos números que dicen que los números de Patricia Bullrich, persona, ¿no? Bullrich-Fargosi, duplicarían a Fargosi. El número de Patricia Bullrich duplicaría. No, sería dramático, claro. Sería dramático. En primer lugar tenemos que decir que el porcentaje. Que Patricia Bullrich esperaba un número, me parece que toda la Libertad Avanza esperaba inicialmente un número que no se va a verificar. Recordemos cuando Javier Milei hablaba de pintar el país de violeta, o de que iban a arrasar, o que iban a poner el último clavo al cajón del kirchnerismo, o que, bueno, esperaba a los gobernadores que no convalidaban algunas de las políticas y que se habían juntado en este espacio que se llama Provincias Unidas, que los esperaba el 10 de diciembre, compadreando un poquitito, canchereándola como le gusta hacer en el plano económico a Luis Caputo. Y bueno, los números no van a hacer eso, por eso imaginar una Patricia Bullrich de 40 puntos, no lo sé. Yo diría inicialmente que podría no llegar a verificarse eso, pero bueno, lo de Fargosi viene flaco, por el momento viene flaco. Y déjame rescatar la palabra La Matanza que vos utilizaste, porque hay algo que muestran los encuestadores, pero que lo reflejo porque es casi de consenso en función de los datos que se tienen de parte de los políticos, tanto de un palo como de otro, ¿no? Oficialismo y oposición. Y es que el justicialismo, es decir, Fuerza Patria, volvería a imponerse en Provincia de Buenos Aires, ya no con un 13,5% como pasó el 7 de septiembre en las elecciones provinciales, donde pegó ese batacazo con el desdoblamiento Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero que volvería a imponerse el justicialismo con una cifra un poco más reducida. Y están hablando de entre un 7 y un 9%. ¿Y por qué? Bueno, hay algunos argumentos que, por lo pronto, 650.000, 670.000 extranjeros no están en condiciones de votar. Los extranjeros votan solamente en las categorías provinciales, no nacionales, sumado a lo que podría llegar a ser una mayor participación de aquellos de voto volátil o no muy convencidos, o algunos enojados que pensaban no votar, es decir, ahora bueno, para que no sea tan amplia la victoria del justicialismo, o para poner algún límite vamos a ir a votar. Son los dos elementos, una mayor cantidad de votantes por un lado, y por el otro los extranjeros que no votarían, los que hacen que, o marcan la posibilidad de que del 13,5 se pase a entre el 7 y el 9. Y por el otro lado, ya que hablabas de La Matanza, recojo también ese distrito, marcar lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? La Matanza, donde hubo un divorcio prematuro de los fiscales de la Libertad Avanza con los que iban a aportar también fiscalización desde el lado del PRO. Bueno, cosas raras, cosas que tienen que ver con la política argentina, fondos que se habrían derivado y que no habrían llegado a los fiscales,
que tienen que ver para el traslado, que tienen que ver para la movilidad, que tienen que ver para las viandas, que tienen que ver con que se le den las condiciones necesarias a un fiscal para que apoye la cola en una silla y no se levante durante 12 horas. Bueno, esto generó una suerte de patear el tablero por parte de los fiscales del PRO, apuntando lisa y llanamente contra un puntero de la Libertad Avanza de La Matanza, con nombre y apellido. Bueno, se hacen gestiones de último momento para que esto se pueda terminar de recomponer y que se fiscalice en un distrito que es fundamental para las aspiraciones de la Libertad Avanza y también para determinar los números de los que yo recién hablaba. ¿Sí, Luisito? No, que había algunas versiones, Darío, no confirmadas, por supuesto todavía, hay mucha confusión, de que ya la intervención justamente de los grandes operadores del PRO, especialmente, como Ritondo, bueno, y algún otro, el mismo Finocchiaro, que es de La Matanza, etcétera, para tratar, y esos contactos con sus socios de la Libertad Avanza, para tratar de resolver este conflicto, ¿no? Y que algunos se arriesgaban a decir, bueno, ya está prácticamente resuelto. Pero oficialmente, insisto, no se ha dicho nada, pero son versiones. Y lo van a tener que resolver de alguna manera, porque si no, viste, Darío, es problemático. Más allá de que esta es una elección más simplificada, que no va a haber, hay escasísimas posibilidades de fraude, salvo, no sé, que se roben una urna en el trayecto de un lugar a otro, ¿viste? Hagan desaparecer de esa manera. Pero las boletas no, con las boletas no. Es el tema de robo de boletas y otra es el tema de fiscalizar. Sí, si vos no fiscalizaste, claro. Recordemos que la historia de la Argentina marca desde quema de urnas hasta urnas flotando en el Paraná. ¿Te acordás? Igualmente, Darío, Darío, son muchos partidos políticos, ¿viste? Entonces van a haber otros fiscales que no van a permitir prácticas, supone uno que no va a haber prácticas reñidas, ¿no? con la legalidad, porque los partidos son muchísimos y van a estar todos, ¿no? Desde el partido de Santiago Cunio, si logra conseguir fiscales, que está allá abajo en las encuestas, y los de Fuerza Patria, que están en la otra punta, ¿no? Pero bueno, lo normal sería que estén todos los fiscales, eso es la realidad. Muy bien, 14 y 11 minutos en toda la República Argentina, la temperatura sigue siendo alta, estamos sobre los 30 grados. La máxima era 30. 29,9, sí, la máxima era 30, después vamos a repasar un poquitito el pronóstico, sobre todo para ver también cómo pinta el domingo, ¿no? Para la votación aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahora un poquitito de buena música, después seguimos con Del Arco Político. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas y salas de reuniones, cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontranos en Microcentro, Flores, Quilmes, Nordelta, provincia de Córdoba, Punta del Este y ahora también en Olivos. Más información en ingot.com.ar. Somos Ingot, somos la verdadera seguridad. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Ya salió Bank Magazine, edición octubre. Las claves para entender el mundo de la economía y la política. En este número, especial Coloquio Idea. Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Candelaria de la Sota, José Calero, Leandro Selen, Mariano Bosch, presidente del 61º Coloquio, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. Bank Magazine. Léela en ecomedios.com y en bankmagazine.com. Bank Magazine. Las claves para estar informado. Este domingo, desde las 18 horas, Ecomedios lanza una transmisión especial para vivir las elecciones legislativas como nunca antes. Cobertura en vivo, análisis minuto a minuto, móviles desde los búnkers, entrevistas exclusivas y toda la información que necesitas para entender qué se vota y qué se juega. Con el staff periodístico de Ecomedios, invitados especiales y el seguimiento de los resultados en tiempo real.
Este domingo, desde las 18, conectate con Ecomedios. Por radio, en AM 1220 y también en vivo en nuestro canal de YouTube. Ecomedios, donde la información se escucha y también se ve. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre con los jubilados, nunca con los ajustadores y corruptos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si alguien quiere aprovecharse de las personas con discapacidad, hay que decir que no. Si un acusado por narcotráfico te financia la campaña o te invita a su avión. ¿Te transfirió dinero Fred Machado? Yo no voy a prestarme a este juego. Es obvio que hay que decir que no. Este 26 de octubre sumemos fuerzas para decirle que no a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Sabemos que el camino es arduo, pero es el único camino posible para vivir mejor. Todos los demás caminos se intentaron y fracasaron. Para hacer las reformas que faltan. Si frenamos ahora, volvemos al pasado y tiramos por la borda todo el esfuerzo que hicimos. La libertad avanza o Argentina retrocede. Karen Reichard y Diego Santilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con la fuerza del feminismo. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat, diputados por Buenos Aires. Lista 276. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Hacemos radio, pero no estamos flotando en el aire. Sabemos lo que pasa y te lo vamos a contar. Del Arco Político, con Darío del Arco. Los jueves de 13 a 15 por Ecomedios, AM 1220. Slowly going down, undrown in the ocean. I couldn't feel my skin, you were all on me. But I didn't complain, cause I couldn't feel myself. And that's our relief. Our last kiss was sour as a farewell. It doesn't even matter, the rain hitting hole in my head. You do the same if you were water. But you wouldn't even touch me, can you really tell? Your touch burns my skin, your words are as I hear, I hate you. But neither love myself. Our last kiss was sour as a farewell. It doesn't even matter, the rain hitting hole in my head. You do the same if you were water. But you wouldn't even touch me, can you really tell? A snake is my collar, I ended up dead. You squeezed me that much, the scars on my neck, bloody hands in my cheeks, your lips in mine. You kiss me while I bleed because of your lies. Our last kiss was sour as a farewell. It doesn't even matter, the rain hitting hole in my head. You do the same if you were water. But you wouldn't even touch me, can you really
Bueno, muy bien, 14 y 19 en toda la República Argentina, 29,9 la temperatura. Hace unos minutitos nada más poníamos en el aire dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, en el sentido de que, bueno, todo voto no kirchnerista que no vaya para la Libertad Avanza es un voto perdido. Yo hacía mi consideración en el sentido de que me parece poco republicano, me parece que todo voto en un sistema democrático es de suma utilidad, que es una de las tantas canchereadas del ministro de Economía, como comprar campeón si está barato el dólar, que hay que ser un poco más respetuoso por el sistema, pero bueno, es un poco algún manotazo, no digo de ahogado, pero un intento de llevar agua para el molino de la Libertad Avanza en esta elección crucial en la que de mínima el oficialismo se tiene que asegurar un tercio en la Cámara de Diputados como para no estar a tiro de un juicio político, para ratificar algún que otro veto, etcétera, etcétera. Bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires, recién hablábamos también de Alejandro Fargosi, que no muestra los mismos números que Patricia Bullrich, con lo cual allí podría haber una especie de sangría, y algunos consultores y analistas políticos lo que están viendo es que hay una intención de crecimiento de voto en un dirigente que es Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional por Potencia en la ciudad de Buenos Aires. Potencia en la provincia de Buenos Aires está con Talerico, ¿no? Uh-huh. Es titular, María Eugenia Talerico, ex titular de la UIF, ¿no es cierto? Así que bueno, está en línea Ricardo López Murphy. ¿Cómo le va López Murphy? Darío del Arco y Luis Tarulo desde ECO lo saludan. ¿Cómo le va? Bien, un gusto de hablar con usted. ¿Había escuchado al ministro de Economía? No, pero es una opinión desinformada y lamentable. ¿Por qué desinformada? Porque esta es una elección parlamentaria, no estamos eligiendo al menos malo como ocurre en las elecciones ejecutivas. Acá estamos eligiendo nuestra representación parlamentaria que trata de reflejar los valores, lo que se nos parece. Esa falta de educación cívica del ministro es mala porque genera una atmósfera patológica para la elección que no es constructiva, no es verdad, y además si usted mira las listas de la Libertad Avanza se aterra. Miren la ciudad de Buenos Aires, acá tenemos a Pilar Ramírez, que fue la mano derecha de Recalde, y a Recalde en la otra lista. Si alguien garantiza la seriedad fiscal y monetaria, la previsibilidad, una actitud consistente con el incremento de la inversión, la iniciativa privada y asegurar el orden público, lamento tener que decirlo de esta manera tan petulante, es Ricardo López Murphy. Uh-huh. Y eso me da la sensación que han perdido el equilibrio. No es bueno que el ministro se meta en esto, como la cita que usted recordó, comprar campeón. Pues, nunca en la vida acá hay que decirle a los argentinos comprar campeón, porque compran y después hay que ir a pasar la gorra por el mundo, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, Ricardo, ¿cómo va a hacer para sortear la polarización que proponen algunos? ¿Por qué? Una pregunta casi de rigor de todas las elecciones. ¿Por qué el votante de la Ciudad de Buenos Aires debiera votarlo a usted y no a un candidato de la Libertad Avanza o de Unión por la Patria? O Fuerza Patria. Yo creo que he defendido con mucha energía, creo que haber sido el único, en el Congreso de la Nación a los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires. Que usted sabe que el Estado Federal, con Alberto Fernández, Cristina Fernández y Massa, le robó a la Ciudad de Buenos Aires una cifra fabulosa de coparticipación. Y eso nunca lo resolvió el presidente. Entonces, si alguien va a defender la situación de los contribuyentes, que son nuestros ciudadanos, es nuestra presencia allí. Y mire a qué extremo hemos llegado, que no está prevista la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires en el presupuesto de la Nación. Digo, acá se hacen barbaridades. Por eso es necesario que haya una representación que tenga... Ricardo, a ver, lo estoy perdiendo. Ricardo.
Me parece que... Nicolás. Sí, lo estaba perdiendo. Ahí está. No, he planteado la derogación de la ley Cafiero. Nosotros lo que queremos es que la ciudad de Buenos Aires recupere el control de la justicia, del puerto, del eje J, como tienen las otras jurisdicciones, que se parezca a las provincias, como yo creo que ha sido la voluntad del constituyente. Eso va a ser revolucionario. Yo siempre creo que si lo administra la ciudad de Buenos Aires, va a funcionar mucho mejor que si lo administra el Estado Federal. Basta mirar el puerto para darse cuenta el inmenso cambio que podría ocurrir acá si le transfieren el puerto a la ciudad. O sea, habría una transformación extraordinaria. Y por último, si alguien ha enfrentado al Matapime Recalde, hemos sido nosotros. Los únicos que llevamos una propuesta de reforma tributaria y laboral, no como promesa, sino como proyectos presentados en la Cámara, somos nosotros. A mí me parece que esas tres razones son el núcleo de la razón por la que habría que votar a potencia. Por supuesto, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en la provincia de Buenos Aires. Cuando usted compara a Pareja, al Nene Vera, a la hija del Nene Vera, a la Karen y a todo eso, con María Eugenia Talerico, usted queda estremecido. Entonces yo diría, vea las listas, vea las trayectorias, vea la preparación, vea la conducta de vida de quien va a elegir como su representante, y ahí me parece que el consejo del ministro de Economía va a caer en saco roto. López Murphy, Luis Tarulo lo saluda, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Escucho vamos al proyecto ese, ¿no? Si me lo puede sintetizar en un par de minutos. Es muy interesante esto. Usted dice eliminar la ley Cafiero, bueno, el estatus de ciudad autónoma, etcétera, y darle el estatus de provincia directamente. Vamos a simplificarlo. Digamos, lo más cercano posible. Exacto, bueno, pero ahí, ¿vamos a necesitar una ley simple o una reforma constitucional nuevamente? Porque usted sabe que si abre la reforma constitucional, abre la caja de Pandora. No. Modifico la ley Cafiero y termino la transferencia de actividades que naturalmente pertenecen a los gobiernos subnacionales. Estoy perfeccionando lo que es el espíritu del constituyente. No tengo ninguna pretensión de reformar la Constitución, menos a mi edad. Estoy tratando de hacer algo. Le preguntaba en términos técnicos, práctico, y yo creo que eso, yo sugeriría, no, obviamente hoy no es el momento de hacerlo, pero yo sugeriría que tengamos un debate. Se va a ver la riqueza de lo que estoy proponiendo. Más aún, va en la línea de los últimos fallos de la Corte. No estoy innovando ahí. Estoy diciendo, perfeccionemos los fallos de la Corte. Hagámoslo en el puerto, en el servicio penitenciario. Usted sabe que uno de los problemas de seguridad de la ciudad de Buenos Aires es que nos mezquinan el servicio penitenciario federal. Si usted le deja a la ciudad tener su servicio penitenciario, va a ser la ciudad más segura del mundo. Sí, porque hay cosas que realmente uno nunca ha entendido, ¿no? Que esto, por ejemplo, el puerto, ¿no? Y todo lo que implica, en lo que implica logísticamente, hasta los contratiempos que trae un puerto para una ciudad como Buenos Aires, ¿no? Pero que no lo puede administrar la ciudad. La burocracia que hay a nivel federal, los puertos están todos transferidos, menos el de la ciudad de Buenos Aires. Sí, todas las provincias cobran lo que corresponde, menos la ciudad de Buenos Aires. ¿Se da cuenta por qué la lista amarilla va a ganar la ciudad? Porque hay que impedir que el gobierno siga abusando de los contribuyentes y los ciudadanos de Buenos Aires. Eso no lo garantiza ni Fargosi, ni Bullrich, ni La Libertad Avanza, ni la lista violeta. Lo garantizamos nosotros. López Murphy, por una cuestión de tiempo que me tengo que ir a una tanda, le hago una pregunta económica. Es difícil la radiografía de hoy en día. Parece ser que los argentinos están corriendo hasta el propio Tesoro norteamericano del riesgo país. 1.123 el riesgo país, un dólar de 1.505, 1.587 el contado con liqui. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que la lógica del comprar campeón salió muy mal. Yo creo que el programa no funcionó, hubo mala praxis. Todos nuestros vecinos no tienen ninguna crisis económica, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Brasil, ni Chile, ni Perú.
Los problemas que tenemos son propios, son de haber hecho mal las cosas. Gracias, López Murphy, y estaremos hablando después de las elecciones. Un gusto y espero que triunfe la lista amarilla. Gracias. Suerte. Que siga muy bien. Ricardo López Murphy, lo escuchábamos muy pero muy clarito como siempre, a propósito de lo que es su candidatura, tratando de detallar y de terciar acá la ciudad de Buenos Aires, cuando otros apuestan en la polarización. Bueno, una alternativa en Ricardo López Murphy, candidato por potencia. Muy bien, estamos sobre las, mirá, casi justito, 14:30, acaba de cambiar en este momento, así que vamos a ser súper puntuales con por lo menos esta tanda. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, Mara Ordóñez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Jorge José Luis, mejor cambiar de nombre. Fernanda Tokumoto, diputada nacional. Liberar lo nuevo. Sucedido por la Dirección Nacional Electoral. Nuestra propuesta en esta elección es clara: apoyar lo que suma y frenar lo que daña, y demostrar que la verdadera libertad es sin corruptos. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Necesito tu voto, pero a conciencia. Soy Fernando Andrés Burlando. Votame para encontrar verdaderas soluciones. Propuesta Federal para el Cambio. Fernando Burlando, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 299. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Formación reservada, análisis y opinión del Arco Político con Darío del Arco, todos los jueves de 13 a 15 por Ecomedios.
beautiful life. 'Cause everybody's changing and I don't feel right. So little time, try to understand that I'm trying to make a move just to stay in the game. I try to stay awake and remember my name, but everybody's changing and I don't feel the same. So little time, try to understand that I'm trying to make a move just to stay in the game. I try to stay awake and remember my name, but everybody's changing and I don't feel the same. Everybody's changing and I don't feel the same. Bueno, muy bien, 14 horas y 36 minutos en toda la República Argentina, 30 grados 8 décimas la temperatura, 30 grados 8 décimas la temperatura, hemos superado en algunas pocas décimas lo que se había previsto para hoy. ¿Tenés a mano el pronóstico, Luisito? ¿O después lo buscamos? Te complico, ¿no? Porque por Dios, a ver. Por Dios, la calor. Bueno, Contame. para lo que... Ahora, la calor de la internet. Mamma mía. Bueno, ya te lo voy a dar, Darío. Teneme paciencia porque no es culpa mía. Está, ¿viste el redondelito que da vueltas? Y dale, que Sí, dale. sí. Vamos a ver si tenemos internet. Me parece que tenemos, me parece. Me dijiste la temperatura, dale, estirame. 38. 38, 30 era la máxima y para hoy no hay perspectiva de lluvia. Ajá. Pero bueno, te lo debo por ahora. Te lo debo por ahora porque la máquina no anda. Así Bueno, que discúlpame. Pero no hay ¿Vos lo ningún tenés problema. abierto ahí? En un ratito lo vamos a rescatar seguramente. Como en todos lados, el internet va y viene, así que qué sé yo. Bueno, ¿Qué sé yo? muy bien, en un ratito vamos a contactar a... no, me dicen que ya, qué grande Javier Martínez, que opera técnicamente del arco político, Matías Urtax, que está en las redes de Ecomedios. Vamos a hablar con Carolina Suárez, ella es especialista en derechos del consumidor. Caro, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Asombrado Todo por la bien. temperatura. Faltan 2 meses para el verano y mirá la temperatura que me traen, 30 grados. Sí. Los que están contentos son los instaladores de aire acondicionado. Sí, claro, sí. Llegás a pedir un turno ahora y seguramente te lo dan para el verano, no el verano, viste, del 26, el 27. Claro. Claro. Yo tengo un amigo que instala aire acondicionado, se llama la sección. Ah, y aparte, como decimos en la esquina, te vacunan. Caro, No, ¿por dónde ese es pasan las otro cosas? nivel. ¿Por dónde pasan las Bueno, cosas hoy? De cara a lo que es elecciones, por supuesto que la economía va de la mano, ¿no? Porque esta semanita y las anteriores el dólar se fue moviendo y ustedes saben que eso hace que esté expectante el consumo. Hablé por las últimas horas con consumo masivo. El Ajá. objetivo era hacer ese ejercicio que hacemos siempre. Sí. ¿Qué viene? ¿Qué está pasando? Bueno, mirá qué interesante. Me decían, tomé 3 rubros como referencia, me decían en consumo masivo, la compra de supermercado, ya sea un autoservicio, también en el caso de mayorista y también en el caso de alguien que provee en el servicio de alimentos.
Bueno, todos coincidieron es que el lunes era un día clave, pero a diferencia de otros momentos electorales en la Argentina, no había listas nuevas. ¿Esto por qué? Porque hay baja de consumo. Es decir, no se está vendiendo bien, no se atreven a mandar una lista con aumentos, saben que si llega a pasar algo el lunes, bueno, hay que aguardar y ver qué sucede. Algunos proveedores se animaban a decir, bueno, si me compras ahora, te voy a respetar el precio, incluso para la semana próxima, pero no más que eso. Es interesante esa lectura, ¿no? Algo de lo que viene sucediendo con la compra de súper. Hablamos de alimentos, de bebidas, de limpieza, de higiene. Bueno, todos esos rubros son los que te mencionaba recién, y en canales distintos. Por otro lado, hablé con el sector del automotor. ¿Qué pasaba? Viste que le está yendo muy bien a las motos sobre lo que son los 0 kilómetros. Hay una explicación, es la época del año, y también me decían, como dato interesante, que cuando se da la situación económica más difícil, no digo crisis, pero que apremia el bolsillo, la gente en vez de elegir un 0, va por la moto porque es más accesible y además porque tiene una posibilidad de salida laboral. Bueno, me decían, la verdad que los números vienen muy bien y vamos por los objetivos y el récord de este año. O sea, no ven ningún cambio y estaban bastante tranquilos. Así que del sector automotor, ya sea 0 kilómetros o también motos, no estaban preocupados. Ajá. Pero me fui a la vereda de enfrente y vamos a hablar del sector inmobiliario. Bueno, ahí había mucha preocupación. ¿Qué me estaban diciendo? El sector viene casi congelado de hace Mirá. un mes y mes y medio. Claro, empezó a moverse el dólar. ¿Se acuerdan que estos 1.515 que tenemos hoy para el dólar oficial, que es el que la gente palpita y siente, ya se había alcanzado el 19 de septiembre? Y que vinimos con unas semanas previas, podríamos decir finales de julio, cuando fue el anterior récord del año, donde hubo movimientos. Eso hizo que se repensara. ¿Qué te dicen desde el sector? Bueno, 3 o 4 claves. La primera, el único que mantiene tasa baja en materia de hipotecas, cuando hay que ir a golpear una puerta para pedir plata para comprarse de la propiedad del departamento, es el Banco Nación, que te está trabajando a una tasa de 4,5%. Las otras duplicaron. ¿Se acuerdan hace un tiempo atrás, hace 5 o 6 meses atrás, estábamos hablando de que todas partían de lo mismo, 4,5%? Sí. Bueno, ahora manejan 10, 11, hasta 12%. Claro. Ya se dispararon. Claro, porque aparte de los motivos que vos mencionabas recién, esta historia de la licitación para aspirar más pesos del mercado y esto que tiene que ver con la reformulación de deudas en pesos y demás, llevaron las tasas por las nubes y esto a las instituciones bancarias las han afectado a todas. Así que lo que estás marcando es muy bueno, y también esta salvedad que estás haciendo, ¿no? Que el que se mantiene con tasas más o menos adecuadas es el Banco Nación. Sí, el único, y dentro de los públicos hay que decir lo propio también, que ciudad y provincia son de las bajas, ¿no? Todos los que fueron privados están en el otro extremo. Ahora, les decía que había más de un factor. Sí, el otro. Bueno, es que dicen, está barato el metro cuadrado en dólares, o por lo menos podría dar un salto. Así que muchos han decidido de retirarlo del mercado. Los que no tienen urgencia lo están pensando 2 veces y no están negociando. ¿Vieron que uno publica una propiedad y siempre la negocia, sabe que va a perder un poquito? Bueno, muchos dueños no están en esa condición, salvo que tengan una cuestión personal o necesiten el dinero o haya cuestiones familiares. No, están retirándolo del mercado porque no quieren perder, porque saben que se puede disparar o que pueden conseguir un mejor precio después de las elecciones. Mira, la verdad que es un dato que me sorprende, ¿no? Porque ante tanta incertidumbre no tenía esto. Bueno, el sacar también propiedades del mercado va a hacer que eventualmente también los que siguen quedando como para ser vendidos o pasible de alguna operación empiecen a aumentar sus precios. Claro, si vos ves los datos de ayer de escrituras en la ciudad de Buenos Aires, señalaban que fue el mejor septiembre desde que tienen registro. 7.000 fueron las unidades que se escrituraron a lo largo del mes de septiembre. Claro, pero escriturar una propiedad significa irse atrás en el tiempo. Es decir, no es una decisión que se tomó dentro del mes de septiembre, ni siquiera de agosto. Ustedes saben que esto va, vuelve, y más o menos unas 1.800, si no me equivoco, de esas 7.000 eran con hipoteca. Y que el número, comparado con el año anterior,
obviamente en porcentaje es muchísimo, pero aún estamos muy lejos de un objetivo de décadas atrás. Por ejemplo, imagínense la década del 90, ¿no? Con la llegada de los créditos hipotecarios. No estamos todavía ahí, ni siquiera con el 2018, 17, 16, con los créditos UBA. Pero volviendo a esto que te decía, otra de las cuestiones es que pocos de los que se presentan para obtener un crédito lo logran, porque se está haciendo muy difícil, es casi un cuello de botella, te hace muy difícil poder obtener un préstamo para comprarte tu propiedad. Por más que lo reúnas, ¿viste? La cosa va y vuelve, y se va demorando y se va ralentizando. Así que ahí estaba otra de las claves. Es el sector de los tres que te mencionaba que está muy preocupado y expectante, ese es el término, porque quieren ver qué vaya a suceder el lunes, qué va a suceder con el dólar, porque si uno cerró y se comprometió a un pago, tiene que cumplir con fecha. Ustedes saben cómo es. Si cerraste un boleto y dejaste un 30%, el que no cumpla es el que va a terminar perdiendo con una sanción económica. Así que se juegan mucho. Así que esa era la cuestión clave. Por eso es que, si bien en escrituración septiembre fue un gran mes, vamos a ver qué pasa en octubre y en noviembre y en diciembre. O sea, los últimos 3 meses del año, cómo acompañan, ¿no? Mira, Caro, justamente tengo acá el informe que agradezco lógicamente, que me lo ha enviado Diego Rodríguez del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Dice, la cantidad total de las escrituras de compra-venta de inmuebles registró en el noveno mes de 2025 una suba del 35.7% respecto al nivel de un año antes, al sumar 6.998, en sintonía con lo que comentabas vos, 6.998 registros, mientras que el monto total de las transacciones realizadas ascendió 139.8%, con 1.162.355 millones. Así que estos son los datos justamente del mes que pasó. Si ves en el informe vas a ver cómo se actualizó a valores en pesos y el porcentaje en dólares. Y en dólares prácticamente acompañó a la inflación. Sí. Por eso es esto que decía, que estaba un tanto retrasado. Claro, mira, el monto medio, dice, el monto medio de los actos fue de 116.608 dólares, de acuerdo al tipo de cambio, ¿no?, oficial, obviamente. Esto quiere decir que creció un 76.7%. Bueno, un 116.000 dólares vendría a ser en algunos barrios tal vez un 3 ambientes, ¿no es cierto? Sí, siempre, la verdad, cuando hablamos de propiedades, lo que se toma de referencia es un 2, ahí ya con 116.000 podés un 2 grande, y en Palermo, me animaría a decirte, y una propiedad que esté por arriba de los 50 metros, 55. Pero ¿por qué hago esta salvedad? Porque el 3 ambientes es un gran dolor de cabeza para las inmobiliarias. Claro. Ustedes saben que 1 y 2 son los que más se venden, 3 es un tema complicado y el 4 es casi de los que nadie quiere hacerse cargo porque es de los que más cuesta vender. Así que, bueno, justamente ahí está la clave. Y en ese orden, rápidamente para cerrar, lo que hacen los alquileres, porque si bien hablamos de un lado, también hablamos de los que no son dueños. Bueno, acompañó el incremento de precios el último año a la inflación, salvo los de 3 ambientes. Es decir, estuvo entre 33 y 31% de suba interanual, la actualización del valor de mercado, pero en el caso de los 3 ambientes estuvieron por casi 10 puntos porcentuales por debajo. Es decir, es más difícil alquilar un 3 ambientes. Ustedes saben que no estamos nosotros muy acostumbrados como en España, que dicen comparto piso, le dicen los españoles a esto de comprarse alquilar un departamento grande y dividirse unidades, o bueno, yo vivo en un dormitorio y vos vivís en otro, y eso todavía no es costumbre, es muy de estudiante universitario acá, en determinados barrios en particular se nota, pero no, por eso es que todavía no lo ven algunos como un negocio. Atento a eso, no voy a promover nada, pero digo que es una realidad distinta a la que se vive en otras latitudes, ¿no? Ajá, tal cual. Tal cual. Bueno, mirá qué lindo que es hablar sin que te interrumpan, ¿no es cierto? Bueno, el que interrumpió hoy fui yo, pero acá hay un señorito que se ha comportado maravillosamente bien y se ríe. Lo tengo acá y se ríe. Te dejo decir algo, dale. No, es que
No viniste con ninguna Pero- oferta hoy. Pero Luisito siempre tiene aportes, Luisito. $116.000. ¿Qué oferta es esa? Me mataste. Caro, gracias por la data. Andá por la sombra, 38, 30 grados 8 Sí. décimas la temperatura esta hora. Después, para la próxima voy a hablar de los bloqueadores, que subieron también un poquito de precio. Hay que Uf. cuidarse del sol, Sí, conozco gente que ya ha empezado, no te digo a copiar, porque tal vez con uno, de acuerdo con las vacaciones que tengas previstas, te pueda alcanzar, o para cuidarte en este mes de verano, qué sé yo. Pero sí, conozco gente que ha empezado a comprar antes que se disparan, igual que el tema del repelente. Hay gente que todavía tiene de la camada del año anterior y otros que están comprando ahora porque saben que después se va a ir para arriba, ¿no? Compra antes del domingo, ¿viste? Porque parece que el domingo se acaba el mundo en la Argentina. Entonces, compra todo, hace todo antes del domingo, antes de las elecciones. Eso no, a ver, el consejo de quien sabe. Eso no es un buen consejo, ¿no? Salir a No. comprar así desaforado, No, porque no. el lunes por ahí te encontrás con que muchas cosas han bajado, qué sé yo. Que sí, claro. No, pero viste la calle como es la cosa, ¿no? El 26, el 26. Sí, ¿Qué va a sí. pasar el 27? Sí, después del ¿Qué sé 26 yo? viene el 27, Yo claro. voy a estar vivo acá, me parece. Sí, lógicamente. Pienso. Todavía tengo, como dijo un amigo mío, tengo que joder a mucha gente todavía, entonces pienso estar vivo. Me parece que Caro se nos fue, o andas por ahí. Ah, bueno. acá estoy. Gracias Sí. por el Y aporte. además, Sí, para cerrar, el otro problema es que si todos compramos, después terminamos subiendo el precio. Claro. tal cual. Exacto, tal cual. exacto. Efectivamente, el que sabe, sabe. ¿te das El cuenta? mercado, famoso. Caro, un beso grande, buen fin de semana. Igual para ustedes. Y a votar chao, chao, bien. hasta la Beso próxima. enorme. Chao. Gracias, igual. Chao. Bueno, muy bien, estamos 14:51. ¿Te queda algo en el tintero, Luisito? Mira, Darío, un tema polémico que ya levantó mucha polvareda. ¿Vos te acordás de Eduardo Vázquez, el baterista Sí, claro, Callejeros, sí, que sí. en febrero del 2010 tuvo una discusión con su mujer, Wanda Tadei, en el barrio Mataderos? Y bueno, fue subiendo de tono hasta que le tiró alcohol, la prendió fuego, 60% del cuerpo quemado, la chica murió 10 días después. O sea que la muerte estuvo muy cerca de ese ataque, o sea, en febrero del 2010. Bueno, ahora... Sí, agonizó 12 días, ¿no? Sí, Le sí. quemó casi el 70, el 80% Sí, del sí, cuerpo. sí, exactamente. Bueno, ahora que tenemos que va a salir con salidas transitorias, posiblemente el juez Axel López lo autorizó. Mirá Porque, qué lindo juez, ¿eh? Es un juez polémico que estuvo denunciado en el Consejo de la Magistratura, de mínima. se dio de baja a esa acusación en su momento, zafó, digamos, para decirlo en términos simples, y bueno, sigue trabajando como juez de ejecución penal. Ajá. Y ya que utilizás la palabra zafó, Zafarón y debe haber sido un buen maestro de este juez, ¿no? No sé, yo te digo que acá, en el caso de ejecución penal, hay varias aristas. Tiene que recibir un informe del servicio penitenciario que tiene que ver con la buena conducta, que tiene que ver con ciertas reglas que cumpla el condenado para poder acceder a ciertos beneficios. Cosa Ahora, que en este después, caso no ocurrió. No ocurrió, el servicio penitenciario desaconsejó Claro. las salidas transitorias para este asesino. porque Y es la forma que anteriormente le había sido denegado el permiso de salidas transitorias por el mismo juez, pero por ahí hay una cuestión técnica que es el cumplimiento en cadena perpetua es la mitad de la pena y tendría que haber pasado 15 años. Ahora, el padre de Wanda Tadei dice, bueno, está anonadado, no entiende nada y dice que tendría que estar preso este hombre y además dice que no se cumplió la mitad de la pena, o sea, estos 15 años. ¿Qué pasa? Hay que ver acá cómo es el cálculo, porque se estuvo en preventiva, apenas se cometió el crimen, porque lo detuvieron enseguida. ¿Cómo se llama el juez, Luisito? Axel López. Axel López no es el primer femicida que libera. No, liberó también y también hubo violadores. Pero ahí, hay que analizar caso por caso. En algunos que estuve repasando, aparentemente recibió informes favorables de los presos, aunque después hayan reincidido. Y en otros no. En otros dicen que no, que actuó per se y que él decidió directamente liberarlos. Por eso te digo, es un juez polémico que ha tenido acusaciones en el Consejo de la Magistratura. Justamente, ¿sabés quién estaba en ese momento en el Consejo de la Magistratura? ¿Quién? Donde hizo acusación muy fuerte, Alejandro Fargosi. Mirá. Así que durante el gobierno de Cristina Kirchner, creo que era todavía. Bueno, ese es un dato. Y después te quería decir que simplemente, esto es una cuestión técnica, pero tiene que ver, que es el cálculo, si estuvo en preventiva y eso se computa, desde 2010 hasta ahora, serían 15 años, ¿no? Pero bueno, es toda una discusión, el punto es que el padre Wanda Tadei dice, este señor tiene que estar preso,
y mi hija no tener desde donde esté, digamos, nosotros como familia y mi hija, esta cuestión de que para ellos es de impunidad prácticamente, porque dice que completa la cadena perpetua. Y te aviso por el servicio meteorológico que me pedías. A ver, para tenés? hoy vamos a Mirá. tener 30 de máxima, ya la superamos. Sí. Para mañana viernes 24 de octubre tenemos una máxima de 23, pero eso no sería lo peor, digamos. Lo peor es que a la mañana tenés, si te vas al cuadro del servicio meteorológico y los dibujitos, tenés a la mañana una nube con un rayo, con un relámpago. Estás hablando de mañana viernes. Mañana viernes, Sí. y lluvia, o sea, Ajá. tormenta. Sí. Después, a la mediodía también. A la tarde tenés un poquito menos, pero tenés. Y a la noche lluvia, o sea, va a ser un día, según el servicio meteorológico, horripilante. Todo el día con una máxima de 23. El sábado, rapidito. El sábado a la mañana tenés lluvia, mezclada con solcito. Si llueve con sol, se casa una vieja. Ajá, histórico. tal cual. 21 grados la máxima y a la tarde-noche parcialmente nublado. El domingo ya tenés un poquito más Día de de sol. votación, a ver. Con 22 grados y parcialmente nublado, pero ya hay solcito todo el día. El lunes tenés parcialmente nublado con 15 de máxima, acá donde se te viene la friolera que mencionabas. Ah, mira. Y el martes ya un poquito más de sol, igual que el miércoles, pero con temperaturas de 16 a 18 grados. O sea que mañana y pasado tenemos un día entero horrible y el sábado mediodía feucho. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos, nos queda muchísima información, pero ya tenemos que ir cerrando este espacio que se llama Del Arco Político. Recordemos que tenemos elecciones el domingo, mañana a las 8 de la mañana empieza la veda electoral, con lo cual ya dejaremos de escuchar estos horripilantes spots que hemos tenido desde hace varios días. Digo horripilantes porque a nadie se le cayó una propuesta. A nadie se le cayó una propuesta. Es todo, bueno, el último clavo al cajón de fulano, decirle basta al kirchnerismo, paremos a Milei. Digo, muchachos, las propuestas, qué sé yo, como recién lo charlábamos con Ricardo López Murphy. Creo que han tenido una actitud casi al borde de lo patético, los que son los publicistas de los políticos, o para votar al Colorado marqué el pelado, cosas insólitas, ¿no es cierto? Pero bueno, ojalá que la próxima campaña sea un poquitito mejor. Lo cierto es que mañana a las 8 empieza la veda política, no se pueden difundir ya desde hace algunos días datos de encuestas, aunque como no está regulado, no está reglamentado lo que tiene que ver con las redes sociales, eso no está legislado, bueno, los muchachos de uno y otros lados seguirán haciendo de las suyas, como cuando acá en la ciudad de Buenos Aires los muchachos de la Libertad Avanza, de acuerdo con después el vocero presidencial, el propio presidente, bueno, una picardía, qué sé yo, lo llevaron con inteligencia artificial a Mauricio Macri a pedir que no votaran por los penatos o a decir que habían levantado la candidatura. Bueno, esperemos que eso no se vea y en todo caso si se ve que tenga algún tipo de penalidad, porque no da lo mismo hacer una fake de manera deliberada a postear algo por tus preferencias o defender a algún candidato, ¿no? Me compadezco con los que tienen que hacer mañana un programa político a partir de las 8 de la mañana, porque van a tener mucha limitación para expresarse. Hacer docencia, cómo se explicar vota, cómo qué se se vota, claro, cómo llamar la composición de la Cámara Claro. o de las cámaras, etcétera, Sí, sí. etcétera. Y, Bueno. y después, Darío, estar atentos a cómo se recompone el gobierno después de las renuncias de Huerten y Cuño Libarona, ¿no? Que se oficialicen estos nuevos nombramientos y que no cunda el pánico. Muy bien. El lunes la vida sigue, muchachos. Sí, señor. Gracias por haber estado allí. Nuevamente gracias a Javier Martínez en la operación técnica, Matías Urtac en las redes, Aldán Romañú en la producción periodística. Gracias, Luisito. Y con ustedes nos reencontramos, si les parece bien, el próximo jueves a las 13 ya, con los resultados puestos y con lo que decía Luis. A ver cómo se resetea el gobierno, por dónde viene la propuesta para el segundo tramo de gestión de Javier Milei. Chao, muchísimas gracias. Acompañaron a Darío Del Arco en Del Arco Político las siguientes empresas. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito, sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos.
caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio. En Geneia nos propusimos liderar el mercado de energías renovables en Argentina y hoy lo logramos superando los 1000 megavatios de capacidad instalada con nuestros 10 parques eólicos y solares en operación. Seguimos creciendo, seguimos liderando. Geneia, número 1 en renovables. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón. Con Macro podés tener tu cuenta empresa gratis por un año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande. Pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar. Esto fue Del Arco Político, con la conducción de Darío Del Arco, por Ecomedios. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.